A los nuevos, a los que se vienen incorporando, les contamos que estamos en una serie de predicaciones ya desde el año pasado ya, en el Evangelio de Marcos. Y hemos ido avanzando pasaje por pasaje, creo casi sin excepción, predicando todo el Evangelio. Uno de los textos que hemos usado de base para esta serie de predicaciones es un libro de Tim Keller, o Timothy Keller, que se llama La Cruz del Rey. Sin embargo, él mismo no usa todo el texto, sino que hay varios pasajes que él ha dado pasos más largos y se ha saltado algunos capítulos, haciendo una selección seguramente bajo algún criterio de su iglesia local. Pero nosotros hemos querido ir avanzando paso a paso con el texto y por eso, de alguna manera, obligados, si lo digo en el buen sentido de la palabra, a ir con todo el consejo de la palabra del Señor. Y en particular el texto que vamos a ver hoy día, me impresiona leerlo dentro del contexto de lo que hemos venido estudiando en los capítulos anteriores. Es como que hace un paréntesis en la temática. Es como que veníamos tratando una serie de temas relacionados con la vida cristiana, con la iglesia, y de pronto nos encontramos en el capítulo 10, los primeros 12 versículos, con un tema, y lo digo, por favor, no me vayan a malinterpretar, como nada que ver con lo que veníamos viendo, porque sí tiene mucho que ver, todo que ver, porque es la palabra del Señor y tiene que ser toda ella predicada. Lo digo solamente en el sentido de esta especie de paréntesis en la temática que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, este y los próximos domingos tienen relación con temas de la familia, que siempre es una preocupación en la vida de esta congregación. Como pastor, como consistorio, estamos conscientes que la iglesia se compone no solo de individuos, de personas individuales, sino que de familias. Familias que a su vez experimentan temas familiares en su casa. Vale decir, conflictos en el contexto del matrimonio, en el contexto de las relaciones padres e hijos, en el contexto de las relaciones entre hermanos, distintas situaciones que tienen que ver con la familia. Por eso es una preocupación permanente y yo me alegro que hoy tengamos la ocasión de, guiado por este texto de Marcos, ir a un tema relacionado con la familia y en particular con el matrimonio. Por alguna razón, dentro de este ministerio del Señor Jesucristo que aún no se dirige a Jerusalén, es abordado para una pregunta específica sobre el matrimonio. Por lo tanto, este paréntesis en la temática general, yendo hacia la pasión del Señor Jesucristo, nos va a servir hoy día para reflexionar. Y yo estoy contento, porque sé que este tema, si bien es cierto, afecta de distintas formas a los miembros de esta congregación, en unos u otros sentidos. Sé que, como toda la palabra del Señor, va a ser de edificación para nuestras vidas. Entonces, abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, donde vamos a leer los primeros 12 versículos. Hoy nos estamos proyectando la predicación. Les voy a pedir toda su concentración aquí adelante. Si tiene sueño, porque se acostó tarde, porque trabajó mucho en la semana, pídele al Señor que le dé concentración. Lo que vamos a ver es importante. No porque yo lo esté diciendo. Yo solamente soy en este momento un medio, un instrumento del Señor. Pero la palabra del Señor es importante. Así que si usted está con sueño, con cansancio, pídale al Señor concentración. Esté atento a la palabra del Señor y mantenga su Biblia abierta. Los que no trajeron Biblia, porque a veces nos estamos acostumbrando a que se proyecta, acérquese a los que están al lado suyo. Los que tienen Biblia, compártala con el que está al lado, porque vamos a mantenerla abierta para ir siguiendo el texto en la medida que la tenga. Aquí hay otra Biblia, si alguien por favor puede compartirla. Vamos a leer la versión Reina Valera. Voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie para leer la palabra. Dice así la palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él.
y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Vamos a orar así. Señor, abrimos tu palabra y leemos en ella, Señor, tu mensaje, pero pedimos al mismo tiempo que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, nos hagas receptivos, nos hagas dúctiles, Señor, a lo que ella quiere hacer en nosotros. No permitas, Padre Celestial, que nuestra voluntad se resista, Señor, a tu palabra, sino que al mismo tiempo que ella es explicada para nosotros, que es guiada por tu Espíritu, Señor, para una plena comprensión de tus propósitos, tanto en el comienzo, Señor, como en nuestros días, podamos, Señor, responder en fe, responder en obediencia, sujetarnos a tu mensaje, a tu palabra y a tu preciosa voluntad. La Biblia dice, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Y nosotros creemos eso, Señor. Por eso hoy te pedimos que podamos sujetarnos a tu voluntad en tu palabra, aprender y recibir de ella humildemente, Señor, para vivir conforme a tu enseñanza, para que tu iglesia sea movida en conformidad con tu palabra, para que cada uno de nosotros y las familias que componen esta iglesia respondamos, Señor, en conformidad con tu voluntad. Oramos y agradecemos desde ya en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Tal como decía, nos queda la sensación al leerlo de que este es un paréntesis, ¿sí? Yo confieso que mientras estudiaba el texto, como me ha pasado en otras oportunidades, tuve la tentación de imitar a Timothy Keller y pegarme un salto bien grande e ir unos pasos más adelante. No es fácil hablar de divorcio. El texto en la Reina Valera 60 usa la expresión dar carta de repudio, ¿no? Estudiando acerca del judaísmo en estos días, esta ley de Deuteronomio capítulo 24 todavía está vigente. Hoy, un judío observante no puede divorciarse legalmente de su esposa a no ser que la sinagoga, un rabino, le dé esta carta de repudio, un documento oficial redactado de acuerdo a ciertos patrones específicos. Y solo con esta carta oficial él puede divorciarse de su esposa o la esposa del marido. Esta ley de Deuteronomio sigue vigente hasta el día de hoy. Esto en el contexto del judaísmo. Como digo, no es fácil hablar de divorcio. Mientras yo estudiaba este pasaje, inevitablemente pensaba en las familias de la iglesia, que yo conozco que pasaron por esta situación. Familiares nuestros que han pasado por la situación del divorcio. Pensaba también en los matrimonios jóvenes de nuestra iglesia, los que llevan poco tiempo de casados y que posiblemente en lo último que piensan todavía es en esto. Tal vez en algún momento dentro de su matrimonio esta idea va a cruzar por sus mentes. Pensaba también en los que están preparándose para el matrimonio. Hay dentro de nuestra iglesia algunos jóvenes que están caminando hacia ese gran paso de iniciar una vida juntos. Y pienso en ellos también que este tema es importante para ellos.
para que anticipadamente sepan cuál es el pensamiento y la enseñanza de Jesucristo respecto del matrimonio y respecto de esta posibilidad de divorcio. Y pensaba en esto también porque es una situación que ciertamente afecta a nuestra comunidad. El divorcio es una situación que está hasta cierto punto en alza en el mundo. No era la situación de hoy, no era la situación de nuestros padres y nuestros abuelos. Claramente diferente. Y aunque en Chile se experimenta una cierta oscilación en favor del matrimonio en este último tiempo, después que se estableció la ley de divorcio, que vino a reemplazar lo que antes se hacía y se conocía como la nulidad matrimonial, que requería incluso que las personas tuviesen que mentir, porque usted sabe que era así, ¿no es cierto? Las personas tenían que mentir delante de la autoridad civil, delante de un juez, para que el matrimonio de una manera artificial fuera anulado. Era la única forma en Chile que las personas podían divorciarse. Se declaraba nulo el matrimonio como si hubiese habido un vicio en su constitución. Pero hoy día existe ley de divorcio y desde que eso ocurrió, evidentemente ocurrió un cambio también en nuestra sociedad chilena. Las personas están conscientes que no es una situación deseada. Como decía, no es fácil por lo mismo hablar de divorcio. Hablar de esta experiencia traumática en la vida de las personas. Se ha comparado el divorcio con el desmembramiento traumático, con perder un miembro, sufrir una amputación. La separación de un cónyuge por el trance de la muerte, que también algunos entre nosotros la han experimentado, puede considerarse una amputación limpia. No sé si están siguiendo la ilustración, pero si una persona sufre la pérdida de un miembro y eso ocurre por amputación quirúrgica, es un desmembramiento, pero es una herida limpia, hecha en un contexto clínico. Hay sufrimiento, hay dolor, hay necesidad de rehabilitación, pero es una herida limpia. Eso es perder un cónyuge, por ejemplo, por la separación de la muerte. Cuando esa persona fallece, la persona queda sola, el que le sobrevive, pero es una herida limpia, que aunque tiene dolor, no es una herida traumática como la del divorcio, que también se compara a la pérdida de un miembro, pero es una herida traumática, es un desmembramiento traumático, como un desgarro, como sufrir la atrición en un accidente, que significa el arrancamiento de un miembro. Por favor, imagínese eso. No es una herida limpia, es una herida sucia. Hay dolor, hay sufrimiento, pero las secuelas son mucho peores y mucho más dramáticas que en la pérdida de un ser querido o un cónyuge por la separación de la muerte. Aunque el resultado es similar, es mucho más desgarrador. Las personas que rodean al que ha perdido al cónyuge por causa de la muerte del cónyuge expresan solidaridad, simpatía. Esta persona es abrazada, es acompañada, se le procura consolar, se le ayuda en su dolor. Los que rodean al que se divorcia muchas veces no saben cómo tratar la situación, porque hay sentimientos de culpa, hay vergüenza, hay frustración que afecta a la persona que ha vivido este trauma de la separación, de tal manera que quienes le rodean a veces no saben cómo actuar. Y no son pocos los que, habiendo pasado por la experiencia del divorcio, se sienten de alguna manera discriminados, son como que son observados de una manera diferente y notan cambios en la actitud de sus incluso mejores amigos. Con excepción de los que son verdaderamente cercanos, muchos se alejan del divorciado, por lo cual aumentan los sentimientos de culpa y las dudas respecto de lo que se vivió, sin hablar de los evidentes e inevitables daños colaterales en los hijos o en los otros miembros de la familia. Sabemos que los hijos de los que se han divorciado son de alguna manera las víctimas inevitables y muchas veces inocentes de esta situación.
Me resulta incluso muy extraño hablar del divorcio hoy cuando solamente hace menos de 2 semanas estábamos hablando en nuestra primera reunión de matrimonios del significado del matrimonio, del secreto del matrimonio, para que este fuese duradero, y no solo duradero, sino que también exitoso, feliz. Y hacer el vínculo con este pasaje hoy día es por lo tanto inevitable, porque justamente ese día hablábamos del gran secreto del matrimonio, este misterio del que habla Pablo en su carta a los Efesios, que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, pero yo digo esto acerca de Cristo y de su iglesia. Es decir, hacer esta relación del matrimonio con lo que es Cristo y su iglesia es inevitable, porque nos está hablando del gran propósito de Dios en la eternidad, de ser Jesucristo nuestro Señor, nuestro esposo, el esposo místico de la iglesia, que es su novia preciosa, su amada, que será su esposa por la eternidad. Hacer esta relación nos ayuda a comprender por qué para el Señor es tan grave hablar de romper este pacto. Y hermanos, lo digo profundamente, en forma muy sincera, yo no quiero pecar de falta de tacto o de sensibilidad con mis hermanos de esta congregación, que de alguna u otra manera se han visto afectados en algún momento de sus vidas por la amenaza del divorcio o por el divorcio o el nuevo matrimonio. Me atrevería a decir desde acá que creo que esas distintas experiencias han estado presentes en esta congregación de una u otra manera. Y yo sé que eso ha significado una crisis profunda en la vida de muchas familias de esta congregación, incluso en los que han permanecido solos hasta hoy o se han vuelto a casar. Pero no puedo soslayar, porque la palabra de Dios no me autoriza a hacerlo, el hecho de que este pasaje es fuerte y declara la seriedad de este pacto y la gravedad de su rompimiento. Eso yo no lo puedo soslayar. No puedo endulzar artificialmente el contenido de las palabras de Cristo el día de hoy. Pero tampoco quiero que piensen ustedes que no soy consciente ni sensible con lo que muchas familias de esta propia congregación han pasado. En comparación con eso, con esta solemnidad y seriedad que la palabra de Cristo da a la unión pactual del matrimonio, lo que vemos en la sociedad que nos rodea es literalmente una verdadera rebaja, una barata, una liquidación del concepto de matrimonio, ¿no? Algo así como una rebaja de fin de temporada. El matrimonio está llegando a ser considerado no solamente como algo opcional al momento de decidir juntarse, sino que ha hecho la sociedad nuestra, la que nos rodea, de las separaciones, algo casi normal. No quiero usar livianamente la expresión chacota, porque estoy diciendo que quiero ser sensible con esta situación. Pero en muchos casos lo que parece ocurrir, aún siendo algo doloroso, algo dañino, es que desde que se legalizó en el mundo y también en Chile, se alivianó el concepto del matrimonio, y divorciarse ahora es tan fácil que uno ve incluso ofertas. Abra usted internet, ponga divorcio en cualquier buscador y va a ver la lista de abogados que el mensaje que promueven es mucho más fácil. No la haga difícil, venga, nosotros le hacemos fácil el trámite, rápido, con bajo costo. Hágalo fácil. Entonces la idea es que esto se ha transformado en algo liviano. Aunque en Chile se ha producido una leve baja en los últimos años, en el año 2014, que es la estadística más reciente que pude encontrar, se casaron ese año 70.000 personas y se divorciaron 50.000 personas. O sea, casi o alrededor del 70% de las personas que se casaron ese año, igual cifras se divorciaron. ¿Ya?
No es que de los 70.000 se divorciaron 50.000. Pero ustedes sigan la idea que estoy tratando de plantear. Se dice que hacia el 10º año de casados hoy día, aproximadamente el 50% de los matrimonios ya ha terminado en divorcio. Hacia el 10º año. Por lo tanto, si tú ya tienes más de 10 años y todavía estás unido a tu cónyuge, ya pasaste esa cifra crítica. Como decíamos, la oferta de abogados es cada vez más impresionante en Internet. Eso contrasta, como decimos, fuertemente con lo que Cristo enseña y a la vez plantea una difícil definición ética al cristiano contemporáneo. Porque no podemos ir contra esta realidad, es del mundo. Pero ¿qué dice la ética cristiana respecto del divorcio y el nuevo matrimonio? ¿Qué hacer hoy nosotros como iglesia con lo que Cristo enseña en su palabra y que enseñó hace 2000 años? ¿Será que esto sigue vigente hoy, 2000 años después? Nosotros, hermanos, no podemos relativizar su enseñanza. Por eso es provechoso el estudio amplio del tema. Lo que no haremos hoy día. Yo no voy a hacer un tema hoy sobre divorcio y matrimonio, o matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Ya habrán oportunidades para hablar de eso, tal vez en nuestros encuentros matrimoniales o en otros estudios en nuestra iglesia. Pero hoy vamos a exponer este pasaje del Evangelio de Marcos. Lo que estamos llamados a hacer es a tener una clara comprensión de la verdadera libertad, como dice el apóstol Pablo, a la que fuimos llamados para vivir el Evangelio de Cristo. Ya hay publicados valiosos estudios respecto de esto, y muchos estudios, muchos libros que hablan de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Hay buenos trabajos publicados, si usted quiere conocerlos. Pero hay un detalle en el texto que nos ocupa que yo quiero pedirles que no pase inadvertido. Y es el hecho de que cuando el Señor Jesucristo se reúne nuevamente con las multitudes, ahora en Judea, caminando hacia Jerusalén, ya estamos yendo hacia el principio del fin, como dicen algunos autores, los fariseos vuelven a la carga con el propósito de atacarle, con el propósito de desprestigiarle o encontrar alguna razón para acusarle. Dice la palabra que se acercan los fariseos y le preguntan para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Entonces, hermanos, la pregunta de ellos no era una pregunta honesta, no era una pregunta sincera. Ellos tenían interés en saber si era correcto o no. Ellos están yendo con mala intención. Es una pregunta capciosa. Entonces, para mejor comprensión de este pasaje y su paralelo en el Evangelio de Mateo capítulo 19, se debe tener en cuenta en esto que el Señor Jesucristo responde, que la pregunta es malintencionada. Es una pregunta de sus enemigos. Ellos buscan cazarle en una respuesta que comprometa la integridad del Señor, que diga algo que les permita acusarlo posteriormente, o simplemente para avergonzarlo en su ministerio y desprestigiarlo delante de la gente que lo sigue. Porque ellos tienen envidia de él, quieren que la gente le vuelva la espalda. Entonces aprovechan esta instancia que está reunido con mucha gente y le hacen esta pregunta malintencionada. Si ellos hubieran hecho esta pregunta con verdadera intención de aprender, de saber cuál es la enseñanza de Cristo respecto del matrimonio y el divorcio, tal vez la respuesta del Señor Jesucristo hubiera tenido otro carácter. Habría sido más amplia. Pero Él entonces responde, como lo solía hacer, con otra pregunta. Y les hace una pregunta directa. ¿Qué les mandó Moisés? Él no responde directamente. Les dice a ellos, ¿qué les mandó Moisés? Y aquí se produce, hermanos amados, algo muy curioso. Ellos citan el Deuteronomio, que es el último de los 5 libros del Pentateuco, escrito por Moisés. O sea, cuando Jesucristo les dice qué les mandó Moisés, ellos podrían haber citado cualquiera de los 5 libros del Pentateuco, pero citan el último, Deuteronomio, capítulo 24, los primeros versículos, donde efectivamente la palabra dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella, y aquí la expresión hebrea tiene varias acepciones y que se prestaban justamente para confusiones entre los judíos, podía ser cosa escandalosa, cosa indecente,
conducta indecorosa, tal vez aludiendo a la falta de castidad, específicamente el adulterio, entonces dice, le entregará carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. El asunto, queridos hermanos, es que esto había llegado en tiempos de Cristo a significar casi cualquier cosa. Por ejemplo, un judío podía darle carta de divorcio a su mujer por la que la comida se le había quemado un poquito un día, o porque había quedado un poco cruda, o porque hablaba tan fuerte que los vecinos la escuchaban desde los patios, o porque la habían sorprendido hablando con un extraño en algún lugar público. Casi por cualquier cosa un judío podía darle carta de divorcio a su mujer. Salió accidental, pero era así. Y por causas ridículas. Pero Jesús nos lleva a pensar, ¿por qué no ir más atrás que Deuteronomio 24, el último libro del Pentateuco? ¿Por qué no ir a Génesis, que también lo escribió Moisés, y citar el principio, cuando la palabra del Señor dio las bases del matrimonio? El asunto fue otro, les dice Jesús. Dios los hizo varón y mujer. Ordenó que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y los dos fueran una sola carne. Ese era el propósito original. No que el asunto llegara a relativizarse y alivianarse de tal manera que por cualquier cosa los hombres y las mujeres se separaran. El equivalente en nuestra cultura a estas razones que daban los judíos son muy semejantes. C.S. Lewis escribió una colección de ensayos que se publicaron en un libro titulado Dios en el banquillo. Uno de esos ensayos es El derecho a la felicidad. Y cuando yo leí ese libro, incluso lo copié y se lo compartí a muchos conocidos míos, porque me impresionó la verdadera actitud profética de C.S. Lewis en su tiempo para describir este tiempo y los divorcios. La gente hoy día alude al derecho a ser feliz como causa de divorcio. Eso es decir cualquier cosa, queridos. Tengo derecho a ser feliz. Así que si la situación en mi matrimonio cambió, si ella se enfermó, si ella no es tan hermosa como antes, si engordó, o si a él se le cayó el pelo, o tiene mal aliento, o cualquier situación, o ya no somos tan felices en el sexo, entonces yo tengo derecho a ser feliz. Entonces si aparece otra persona más joven, más interesante, más atractiva, yo tengo derecho a ser feliz. Y tengo derecho entonces a buscar la felicidad. Y puedo entonces separarme de esa persona a la cual yo le juré delante de Dios fidelidad y seguir mi camino y buscar a otra persona y buscar la felicidad con ella. Es el equivalente a esas razones absurdas que daban los judíos cuando se alega hoy, tengo derecho a ser feliz. El desafío para nosotros, hermanos amados, entonces es a considerar con seriedad las respuestas de Cristo. Lo que Cristo le responde tiene aplicaciones en el día de hoy. Teniendo en cuenta que no veremos hoy todo lo que la Biblia enseña respecto del divorcio, sino básicamente la gravedad que tiene ir contra lo que Cristo enseña acerca del matrimonio, dada su cualidad de ser Él mismo el ejemplo de uno que por amor de su pacto fue fiel hasta la muerte para llevarnos a la vida. Entonces, vamos a aprender tres cosas respecto de esto que el Señor nos enseña en su palabra. La primera es que la ley del divorcio, dada por Moisés y presente en la Escritura, busca limitar la maldad del hombre. El versículo 5, búsquenlo una vez más ahí en sus Biblias, dice: y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Al explicar Deuteronomio 24, Jesús no contradice la palabra, sino que la explica. Lo que les está diciendo es que efectivamente, por la dureza del corazón del hombre, que es, como dice Jeremías, engañoso y perverso,
En otras palabras, inclinado de continuo al mal y a fin de proteger a la mujer del desamparo y de la infamia, es que les fue mandada una separación legal, fue administrado un proceso judicial legal para que eso se hiciera ordenadamente. Dicho en otras palabras, hermanos amados, es la mejor manera de administrar la pecaminosidad del hombre. Dios no lo hizo así originalmente, pero dado que el hombre cayó, dado que cae de su condición original y que el pecado está en la humanidad y que su corazón duro está inclinado al mal, entonces le fueron dadas leyes para que esta maldad tuviera freno, para que el hombre no cayera en irregularidades y en los absurdos que con el tiempo el judío llegó a caer. Algo parecido ocurrió con la poligamia y hasta con la esclavitud hasta cierto punto. No es que el divorcio le fuera mandado como mandamiento, pero se reguló para evitar el abuso. A mí me sorprende hasta el día de hoy, queridos hermanos, que se califique a la Biblia y al judaísmo como machista. Cuando si usted lo piensa bien, muchas de las leyes de Israel, ¿a quién protegían en particular? A la mujer. Eran leyes dadas para evitar el abuso, para que ellos hicieran las cosas ordenadamente, para que la mujer no por cualquier cosa quedara en el desamparo. Era una manera de decirle al judío: toma en serio esto. Si te casas, tienes que hacer las cosas decentemente y con orden. Y si llegas a tener que divorciarte, hay leyes que regulan esto de una manera correcta. Sin embargo, el Señor sabía también que esa misma ley llegaría a transformarse por la actitud de los hombres en una caricatura, burlada, como decíamos, por el legalismo sin sentido, por cualquier razón absurda para justificar la separación. Igual que en los tiempos de Cristo en el Medio Oriente, las razones que se llegan a dar hoy día son muchas y en muchos casos ilegítimas. Como señalábamos antes, el egocentrismo o yocentrismo, para decirlo en castellano, lleva a muchos y a muchas a separarse porque ya no hay la chispa del comienzo. La chispeza, diría, ¿no? Porque apareció alguien más joven o interesante, porque el otro cambió y ya no es el mismo del comienzo, porque ya no hay la pasión del comienzo. Se alega incompatibilidad en lo sexual, falta de comunicación y se traicionan por 1000 razones diferentes los votos matrimoniales. No podemos soslayar el hecho de que vivimos en una era caracterizada por la naturaleza caída del ser humano. Ya no es como al principio. Y el divorcio es, como dice David Ormachea en uno de sus libros, una puerta abierta incluso para los cristianos. Repito, queridos hermanos, el divorcio es una puerta abierta incluso para los cristianos, pero no es una puerta abierta fácilmente, ni sin chapas. La palabra tiene mucho que enseñar y regular al respecto. Y si aún hay leyes civiles en la nación que no la hacen fácil la separación entre un hombre y una mujer casado, un matrimonio cristiano debiera partir de la base que el propósito de Dios siempre es que el matrimonio sea indisoluble. Siempre será la última instancia, siempre será la última salida, siempre será por razones legítimas, acerca de las cuales no nos extenderemos ahora, pero la Biblia dice: a libertad fuimos llamados. Gálatas 5:13. No a esclavitud. El abuso, el maltrato, el adulterio, el abandono son razones legítimas por las cuales, en última instancia, un creyente puede, y en algunos casos debe, separarse. Hace algunos años atrás sorprendí a otro consistorio no de nuestra iglesia cuando apoyé una separación. Muchos se escandalizaron por eso. Pero tenía y tengo todavía razones para decir que en ese caso era, y el tiempo me dio la razón, la mejor solución para esa pareja. Pero lo que el Señor está enseñando, hermanos amados, a la gente, que a nosotros hoy día, es que no ese es el principio que vemos en su palabra, y ese principio aún está vigente. ¿Cuáles son las enseñanzas que ese principio citado por Cristo ahí en Génesis tiene para nosotros? El principio
citado por Cristo en la creación tiene efectos actuales. Versículos 6 y 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos, versículo 8, serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Versículo 9, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Cuáles son estos principios? Se unirá y serán una sola carne. Se unirá significa hacer ya no dos, sino uno. La palabra viene de unidad. Y el término usado en hebreo, y esto es algo muy curioso, hermanos amados, es la misma palabra que se usaba para describir el adquirir una enfermedad incurable. Cuando una persona adquiría una enfermedad incurable, se usaba esta misma expresión que usa Génesis para decir unirse. En otras palabras, así se adquiere una enfermedad incurable. Yo, por causa del pacto, estoy unido a mi esposa como si estuviera incurablemente unido a ella, y ella de mí, como no un mal, no estoy diciendo eso, sino que como algo que no tiene tratamiento conocido y que permanece en esa persona unida para siempre. El libro de Cantares dice: yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, ¿qué les habéis de decir? Que estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Así yo estoy. Siempre que digo estas cosas en el púlpito, mi señora no está. Estoy enfermo de amor por Miriam, mi esposa amada. Ustedes le cuentan, está el video ahí para que quede constancia. Yo estoy enfermo de Miriam, en el sentido de que estoy unido indisolublemente a ella, como una enfermedad incurable. Es el tipo de unión tan profundo con que Cristo compara la unión con que Él amó a su iglesia. Somos un cuerpo con Cristo, dice Romanos 12, versículo 5. Y Efesios agrega: unidos a Él, que es la cabeza, y nosotros su cuerpo. Es la clase de unión que hay en el matrimonio. Segundo, la solemnidad viene de la obra de Dios. No es obra del hombre. El texto dice: lo que Dios juntó, lo que Dios unió. Tal vez la pareja piense o le atribuya el haberse conocido a la suerte, a un accidente afortunado el que se hayan conocido. ¿Cómo conociste a tu cónyuge? Tal vez fue en el trabajo, en el mismo barrio, en la iglesia, en la universidad, en el colegio. Hermanos, no fue azar, no fue accidente. El hecho circunstancial que unió a una pareja evidentemente tiene que ver con haber coincidido en el mismo lugar. Muchas veces he pensado que esa circunstancia podría cambiar completamente si los caminos de ellos no se hubieran encontrado. Estarías casado con otra persona, serías unido a otro o a otra. Pero Dios propició esa unión. Lo que Dios juntó no fueron dos estrellas que la inmensidad del universo accidentalmente se encontraron. No se trata de quién los presentó. Hay mil anécdotas, tal vez interesantes, como para hacer una novela romántica, ¿no? No se trata de quién solemnizó ese matrimonio, qué pastor los casó o qué juez civil. No se trata de nada de eso, hermanos amados. Se trata de algo que Dios en los cielos unió, que Dios el Señor formó. Es obra de Dios. Esta unión que se está preparando, en el caso de los que están por casarse, es algo que Dios está llevando a efecto. Dios es el actor principal en la historia del matrimonio, no solamente los cónyuges. Y también enseña que este principio, que lo que Dios unió, nosotros los hombres no tenemos derecho a separar. Por lo tanto, manda Jesús que por razones humanas no se separe esa unidad. Al citar el Génesis, Cristo está diciendo: más allá de que existan razones legítimas que hagan aconsejable el divorcio a causa del pecado, el propósito original de Dios
la razón por la que Él creó el matrimonio y como Jesús ama que permanezcan, es en la clase de unidad que hay entre Cristo y su iglesia. Porque aún un matrimonio imperfecto, formado por un hombre y una mujer pecadoras, son un buen ejemplo de lo que Cristo es con su iglesia. Una parábola viviente de la relación inquebrantable entre Cristo con su amada iglesia por causa de su pacto. Finalmente, hermanos amados, el texto nos enseña que no debemos caer en un pecado aún más grave que el primero. Dice la palabra que cuando los discípulos se juntaron con Él en la casa, ya no estaban con las multitudes, ahora no hay mucha gente oyendo, sino que están solo los 12. Y es evidente que ellos todavía tienen la inquietud, quedaron con la preocupación de lo que habían oído ahí. Y le repiten la pregunta ahora en privado. Y el Señor Jesucristo les dice: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra, con otro, comete adulterio. ¿Qué está el Señor diciendo ahora con palabras similares, pero aún de manera más categórica? Las consecuencias de tomar el matrimonio y el divorcio a la ligera son graves. Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 19, señala al respecto la reacción sorprendida de los discípulos. Marco no la registra, pero ellos dicen: si esto es así, es mejor ni siquiera casarse para el hombre. Si esto va a ser así de duro. Una vez más, queridos hermanos, lo que el Señor quiere dejar sentado acá no es que el divorcio y el nuevo matrimonio sean el pecado imperdonable. De hecho, tanto en el Sermón del Monte como en el pasaje de Mateo 19 se incluye una cláusula de excepción, la fornicación, es decir, la traición al pacto que exculparía a la parte inocente. Pablo se hace eco más tarde de esa excepcionalidad y también deja abierta la puerta para el creyente. Lo estudiaremos tal vez en otra oportunidad. John Piper explica este punto en particular de la siguiente manera, y leo textualmente. Esta, dice Piper, es una muy buena noticia, incluso para aquellos que se han divorciado y vuelto a casar. He aquí por qué. Jesús dice: no te divorcies de tu cónyuge ni te cases con otra persona. Si lo haces, estarás cometiendo adulterio. ¿Por qué adulterio? En última instancia, es adulterio porque traiciona la verdad sobre Cristo que el matrimonio está destinado a mostrar. Jesús, hermanos amados, escuche bien esto. Jesús nunca hará eso a su novia en la iglesia. Él nunca la abandona, Él nunca la repudiará, nunca abusará de ella. Él siempre la ama, Él siempre la trae de regreso cuando ella se aleja, siempre es paciente con ella, Él siempre se preocupa por ella, le proporciona protección y maravillas de maravillas, se deleita en ella, a pesar de ella misma. Y tú, ya sea que estés casado, o separado, o te hayas vuelto a casar, o si permaneces soltero, si te arrepientes, si confías en Él, si recibes a Cristo como el tesoro que Él es, que llevó tu castigo y se convirtió en tu justicia, y te conviertes entonces a Él, eres su novia, la esposa de Cristo. Amén. Y lo serás por la eternidad. Amén. Esa es la forma como Cristo se relaciona con nosotros. Y es el mensaje que este pasaje quiere transmitirnos a nosotros. No se trata solo de la situación puntual de cada uno de nosotros, sino que lo que quiere transmitir es una realidad y una verdad aún mucho más grande, mucho más importante. Jesucristo es siempre fiel. Amén. Él no traiciona su pacto. Amén. A pesar de nuestra infidelidad, Amén. a pesar de que nosotros de muchas maneras traicionamos el pacto de el Señor. Pero Él no traiciona su pacto. Él permanece fiel y nos llevará hasta el final, hasta convertirnos en la novia preciosa, perfecta, sin mancha, que Él está haciendo por medio de la santificación del creyente y de su iglesia. La palabra dice: todo el que cree en Él recibirá
por su nombre, perdón de pecados. Para concluir, hermanos amados, este nunca será un tema fácil para un predicador, sobre todo tomando en cuenta la gran diversidad de situaciones que afectan a una congregación. Y tú sabes la situación que te afecta a ti, o a tu cónyuge, o a tu hijo, o a tus padres. Cada uno de nosotros lo sabe. Tal vez piense que es simplemente exponer el texto y ya. No es así. Yo creo que hasta el mismo Señor hoy día extendería su mano misericordiosa y compasiva frente a todos aquellos que por alguna razón no han tenido éxito en su matrimonio hoy, que han fracasado. Nadie comienza esta empresa pensando en el fracaso. Nadie comienza una relación de matrimonio pensando en que a poco tiempo habrán tropiezos, habrá dolor, habrá sufrimiento, habrá traición, habrá abuso y tantas otras situaciones que hacen que la vida matrimonial sea extremadamente difícil. Yo creo que el Señor mira a la iglesia hoy como antes con misericordia, con bondad, y la situación de cada uno de nosotros con el amor de Jesucristo. Pero el propósito del texto, hermanos amados, en esta oportunidad es clarísimo. Para el Señor, el matrimonio es un pacto solemne e indisoluble en principio, porque aún con sus imperfecciones, es una bella parábola de la más bella relación entre Jesucristo y su iglesia. Por causa de la maldad del hombre, existen leyes civiles y bíblicas acerca del divorcio. La Biblia no guarda silencio respecto de la posibilidad de que los pecadores que somos fracasen en esta compleja empresa. Sin embargo, el propósito de Jesús es que todo creyente que se casa o que busca casarse en el Señor considere que el matrimonio no es algo desechable, que el matrimonio no es algo azaroso, sino es obra de Dios, y que el matrimonio es el derecho divino por sobre el derecho de los hombres. Pero sobre todo, hermanos amados, que tengamos presente que el matrimonio, aún la unión de un hombre imperfecto con una mujer imperfecta, es la mejor parábola, de verdad, es la mejor parábola de la relación de Cristo con su iglesia. Eso es lo que aquí debe quedar en nosotros. A pesar de nuestra imperfección, cuando Dios unió a Adán y Eva allá en el Edén, Él ya tenía en mente la cruz de Cristo. Él sabía que un día, por causa de su pacto, del pacto que Él solemnemente hizo en la eternidad, antes que el mundo fuese, más inviolable que ningún otro pacto que usted conozca, un día, por causa de ese pacto y la fidelidad al pacto, el Señor enviaría a su propio Hijo Jesucristo para dar su vida en esa cruz, entregarse por causa de su esposa, a diferencia de lo que hizo Adán en el comienzo. ¿Usted recuerda lo que hizo Adán cuando fue enfrentado con su pecado? ¿Qué hizo Adán? Dijo: la mujer que tú me diste, y se puso detrás de su señora. El verdadero Adán, el nuevo Adán, Jesucristo, vino a la tierra y se puso delante de su esposa y dijo: yo respondo por ella. Amén. Gloria a Dios. Yo muero por ella. Gracias. Ella es santificada en mi acto de entrega sacrificial. Ese es nuestro Señor. Amén. Digno ejemplo de imitar, ¿no? Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das semillas, principios de vida, por los cuales nosotros queremos vivir. Reconocemos, Señor, que por causa de nuestro pecado somos incapaces de obedecer fielmente cada uno de los mandamientos. Que hay muchos, Señor, en nosotros que nos avergüenza cuando nuestra vida es examinada delante de ti y por tu palabra preciosa. Pero también reconocemos que en ti hay misericordia, hay amor y hay gracia. Y que por esa gracia nosotros permanecemos en pie delante de ti. Por la gracia de Jesucristo nosotros estamos, Señor, unidos a ti. Como el esposo está unido a su esposa. Y sabemos, Señor, que aunque nosotros fracasamos de muchas formas y de distintas maneras, la obra de Cristo es perfecta en la cruz. Y el Evangelio, Señor,
de los que nos hizo uno contigo. Gracias, amado Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a los jóvenes que están iniciando, Señor, la vida matrimonial. Bendice a los que llevan poco tiempo de casados, Señor, y que ya quizás enfrentan las primeras dificultades. Bendice a los que llevan largos años juntos y son un testimonio lindo también para la iglesia y para los más jóvenes. Pero bendice también, Señor, a los que por distintas razones han vivido una experiencia difícil en la vida matrimonial, o han experimentado el divorcio, o han tenido que rehacer sus vidas. Señor, tú eres bondadoso y misericordioso, y no consideras nuestro pecado, Señor, sino la perfecta justicia de ti. Y en eso nos afirmamos, y en eso nos regocijamos, Señor. Padre, bendice a tu iglesia, y levanta al Señor cada día para que testifique aquello que tú has hecho por nosotros, para que muchos otros te conozcan también, y vivan conforme nosotros queremos vivir hoy día. Así oramos en el nombre de Jesucristo,